Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos cada uno en esta mañana aquí en el centro de adoración. Esta mañana, aquellos que nos ven en línea también, les damos la bienvenida. Esperamos que el Espíritu Santo esta mañana pueda ministrarle. Vamos a orar a Dios antes de iniciar esta mañana. Padre, gracias te damos en este día por la vida que nos das, la salud que nos otorgas. Te damos gracias, Señor, que en este tiempo que hemos venido para reunirnos juntos, pedimos que tu Espíritu hable a nuestro corazón, que podamos entender la verdad de tu palabra para nosotros, porque tú has enviado tu palabra, Señor, para sanarnos, para librarnos. Y te pido esta mañana, Señor, que tú, por medio de tu Santo Espíritu, nos ministres en lo más profundo de nuestro ser. Tú que buscas, Señor, la lealtad, buscas la sabiduría en lo íntimo. Pedimos, Señor, que eso venga a nosotros a través de tu palabra y que tú seas glorificado en nuestra vida en todo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y a ti sea la gloria y la honra, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hemos cantado esta mañana ese canto que decía, solo Dios puede salvar. Puede decir amén. No hay otro salvador más que Él. Y dice, y Él la muerte venció. Esa palabra claro, se cumplió. Dios había profetizado a través del profeta Isaías. En el capítulo 25 de Isaías, creo que como el versículo 8, Dios dijo, yo destruiré la muerte para siempre. Así que Dios ha destruido aquello que la humanidad temía más, y era la muerte. Y gracias a Dios que ahora en Cristo tenemos vida y tenemos la vida eterna y la promesa de la vida que viene. Yo quiero que abra conmigo esta mañana, aquellos que nos están visitando esta mañana también o viendo en línea, el capítulo 1 de la epístola de San Juan, no el Evangelio, pero la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 1, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1 al 4. Aleluya. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan dice estas cosas que hemos escribido, y aquí nos hace referencia a la vida eterna, el verbo de vida. Está hablando de Jesucristo, al quien hemos visto, al que hemos oído, lo anunciamos. Y dice, para que también vosotros tengáis, dice el verso 3, comunión con nosotros. Y luego añade, y nuestra verdadera comunión es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dijo, y estas cosas les escribo, les comunico, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que hay un gozo en entender que tenemos comunión, que hemos sido llamados a tener comunión con Dios el Padre y con el Hijo Jesucristo, claro, a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esto nos debe de causar gozo en nuestra vida. Estaba meditando en esto esta semana y le dije, Señor, gracias porque tú sabes cómo animarnos, tú sabes cómo darnos gozo. Las cosas del mundo van a pasar, ellas no pueden ser el fundamento del gozo de nuestra vida porque todo se va a terminar. Pero el gozo en saber de que yo tengo una relación con el Dios que creó todas las cosas, que el único Dios que puede salvar, el único Dios que venció la muerte, y eso nos debe de traer gozo. Hemos estado hablando acerca de la comunidad cristiana, la verdadera comunidad cristiana, y este es nuestro segundo mensaje en esta serie. Y dije la semana pasada que hemos encontrado bíblicamente que la verdadera comunión, la verdadera comunidad bíblica implica que tenemos una relación orgánica, una relación espiritual.
Y en esta relación, dije la semana pasada, compartimos una vida en común. Los creyentes en Cristo tenemos y compartimos en esta relación espiritual que tenemos en el cuerpo de Cristo, compartimos una vida en común. Segundo, vimos que la comunión también significa ser colaboradores o participantes. Somos colaboradores, somos socios, si podemos decir así, en una búsqueda en común. Y esa búsqueda en común que tenemos como el pueblo de Dios es que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Y también encontramos que bíblicamente la comunión verdadera que el cuerpo de Cristo debe de tener es una comunión que comparte. ¿Qué compartimos? Dijimos la semana pasada, compartimos lo que recibimos de Dios, porque compartimos una vida en común, aquello que Dios nos enseña. Acuérdense, la iglesia primitiva continuaba, perseveraba en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Ellos recibían la verdad de la palabra de Dios explicada a ellos, comunicada a ellos, y eso que ellos aprendían, ellos la compartían entre cada uno. Se dispersaba, ¿verdad?, la verdad espiritual que estaban recibiendo. Pero también vimos que en el principio, en la iglesia, ¿verdad?, del primer siglo, la gente que venía a ser convertidos a Cristo también compartían. Hubo un tiempo donde ellos compartían lo material que tenían. ¿Por qué? Porque compartían una vida en común. Nada de lo que ellos tenían pensaban que era de sí mismo. Y aunque era personal, propiedad personal, ellos no lo consideraban simplemente como esto es mío nada más, sino que cuando había necesidad ellos podrían compartir esas cosas materiales de las cuales ellos habían sido bendecidos por Dios. Esta es la vida que nosotros compartimos con Dios el Padre. Note el versículo 3, y nuestra verdadera comunión, dijo Juan, nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. Note que está diciendo, le anunciamos esto para que tengan comunión con nosotros. Y luego agrega, y nuestra verdadera comunión es con el Padre. Nuestra verdadera comunión es con el Hijo. Dije la semana pasada que hay un fundamento muy importante del cual nosotros debemos tener si vamos a tener una comunión genuina entre nosotros como el cuerpo de Cristo. Hablamos de una relación espiritual, una relación orgánica. Sabe que esa palabra relación a veces no la entendemos como debemos, creo. Pero ¿qué significa eso? Tener una relación. Ahora, cuando yo digo que tengo una buena relación, por ejemplo, con mi hijo, o una buena relación con mi esposa, ¿qué estoy diciendo? Bueno, verdad que tengo una situación con mi hijo, una situación con mi esposa o mi hija, verdad que es positiva. Quizá es una relación de ánimo, animadora, quizá una relación, verdad, de amor, pero es algo que yo percibo en mí. Quizá alguien ve de afuera y dice, pues yo no veo que tengas tan buena relación con tu hijo. Pero es algo subjetivo. Tengo una relación, una experiencia, ¿verdad?, que se describe como una experiencia subjetiva, o sea, algo interno de aceptación, una relación con mi hijo de ánimo, como digo, o inclusive de amor. Pero hay un significado más básico de la palabra relación, y eso es que es un hecho, es algo factualmente. La relación que tenemos con Dios es algo factual. Ahora puedo decir que en el matrimonio, ¿verdad?, yo tengo una relación con mi esposa. Estoy relacionada con ella por matrimonio. Ahora, esa relación puede ser experiencialmente hablando, subjetivamente hablando, puede ser buena o puede ser mala, ¿verdad? Entonces, yo soy el que la conozco, mi esposa es la que la conoce. Esa relación subjetiva. Otros pueden ver nuestra relación y pensar, los pastores tienen un problema en su relación, ¿verdad? Pero lo ven de afuera. Ellos no tienen esa experiencia interna. ¿Por qué? Porque no están relacionados con mi esposa. Yo estoy relacionado con él. Y ese es un hecho. Esa es una relación factual.
Y quiero hacer la diferencia de una relación subjetiva. Eso es algo interno. Puede cambiar hoy, puede cambiar mañana, pero la relación factual, objetiva, es la relación que me conecta con ella. Y mi relación experiencial, mi relación subjetiva con ella, buena o mala, la puedo experimentar porque tengo relación con ella, una relación objetiva por medio del matrimonio. O sea que ninguna otra persona puede recibir esa o experimentar esa relación experiencial con mi esposa porque no tiene esa relación de matrimonio que yo tengo, o tú con tu esposa o tu esposo. Así que hay relación subjetiva, buena o mala, que yo percibo, y hay una relación objetiva, ¿verdad?, que tenemos también. Ahora, esto es también verídico en los creyentes. Nosotros que tenemos comunión con Dios, tenemos una relación con Él. Pero primero debemos tener, o es menester que tengamos una relación objetiva con el Dios viviente antes de que podamos nosotros experimentar una relación subjetiva, ¿verdad?, con relación con Dios. A veces la gente quiere que Dios de alguna manera esté en su vida, pero no tienen una relación con Él. Es como decir, ¿verdad?, yo quisiera tener una relación con tu hijo, pero yo no estoy relacionado con él. Tú como padre, tú como madre tienes una relación con tu hijo. Yo la tengo con el mío. Pero si yo no tengo una relación íntima y vital con Dios, no puedo tener una relación subjetiva, una relación de comunión con Dios, que realmente es verídica. Hay mucha gente que tiene relación con Dios, pero es una relación simplemente religiosa, simplemente porque sus padres eran creyentes o los llevaron a la iglesia y conocieron algo de Dios, pero no experimentan a Dios en una comunión verídica, una comunión, una relación experiencial, una relación subjetiva. No saben lo que es tener simplemente una relación, ¿verdad?, vital con Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la relación objetiva que los ha conectado con Dios, no se han convertido. Y esto es lo que la Biblia habla acerca de la unión con Dios y la comunión con Dios. Y déjeme ver si lo puedo explicar un poquito mejor. Si usted va a tener comunión con Dios, una vez más, esa es la relación subjetiva, donde yo experimento a Dios en mi persona. Si yo voy a tener esa comunión con Dios, tengo que tener la unión con Dios primero. Tengo que tener esa relación, ¿verdad?, que me conecta con Dios primero antes de poder experimentar en realidad esa comunión con Dios. Por eso Juan escribe aquí, hablando de que yo escribo esto para que ustedes tengan comunión con nosotros. Pero ¿cómo vamos a tener comunión entre nosotros los creyentes si no estamos unidos primero al Dios vivo? Y por eso dice Juan y lo clarifica, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con Dios, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ese es el fundamento que nos une a nosotros como hermanos en Cristo, y podemos experimentar una genuina comunión con hermanos en Cristo que no tenemos con el mundo, que no conoce a Dios. Porque sin esa unión con Dios no puede haber comunión con Dios. Ve, si yo no tengo una unión en matrimonio con mi esposa, no puedo tener comunión íntima, ¿verdad?, con ella. Así que nosotros como creyentes se nos ha dado este beneficio de tener esta relación con el Dios que es el Dios viviente y su Hijo Jesucristo. Y solo cuando entendemos que tenemos esta unión objetiva con Cristo, como digo, entonces vamos a poder entrar en los gozos experienciales de la comunión con Dios, de la cual Juan menciona aquí. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo podemos tener ese gozo que se cumple en nosotros sino conociendo al Dios verdadero y al Salvador Jesucristo?
Y sabe que cuando nosotros encontramos a creyentes en otras partes del mundo, si usted ha ido a otros lugares y ha encontrado a gente que es cristiana y se introduce como cristiano y se introduce que es cristiano, inmediatamente hay una afinidad, hay una conexión con ellos, aunque no los conocemos. Pero simplemente la manera en de que ellos comunican su vida hacia nosotros, sea en amor, sea, ¿verdad?, en bondad, o sea simplemente en testimonio. Yo me acuerdo muchos años atrás, estaba en México, iba con un hermano, íbamos en un viaje a México y nos paramos en un restaurante pequeño en una ciudad y había una mujer, mujer ya anciana ella, era la mesera. Y viene ella bien despacito a la mesa y se acerca a nosotros y nos dice, ¿cómo puedo servirle? ¿En qué puedo ir? Y el hermano que iba conmigo la vio y dijo, usted es creyente en Cristo, ¿verdad? Y agachó la cabeza y dijo, sí, por la gracia de Dios. Fíjense, simplemente en la manera en que ella se acercó, en la amabilidad, él pudo discernir que ella conocía al Señor. Así que para nosotros tener ese gozo de conocer al Señor, y hay personas que dicen, bueno, yo vengo a la iglesia y a veces voy a los cultos o voy a las reuniones que tienen los hermanos, pero yo no siento que como que Dios está conmigo. Puede ser que no tienes una unión con Dios. ¿Cómo puedes pensar que puedes experimentar aquello que fue hecho para los hijos de Dios? Esta comunión que tenemos con Dios personalmente. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 1. En 1 Corintios, Pablo escribiendo ahí a la iglesia, le dice en el capítulo 1 y el versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ve la gracia que tenemos que nos fue dada en Cristo. Verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos esperando que el Señor venga otra vez, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Note que Pablo aquí está escribiendo a la iglesia en Corinto, que es una iglesia muy carnal, una iglesia que estaba inclusive abusando y malgastando de los dones espirituales que Dios les había dado. Pablo tiene que corregir muchas cosas en la iglesia en Corinto. Hasta había cosas que no debían ni nombrarse en medio del pueblo de Dios, pero aquí dice, aquellos que son los hijos de Dios, dice de tal manera que no les falte ningún don. O sea, no eran los dones el problema. Pero dice, esperando la manifestación, o cuando el Señor venga, se manifieste otra vez, el cual los confirmará, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Ve, aquí está hablando una iglesia, quizá una de las más carnales iglesias del Nuevo Testamento. Le dice que Dios los confirme hasta el fin, para que seáis que irreprensibles. Debe subrayar eso en su Biblia, porque es una palabra muy importante. Para que seáis irreprensibles, ¿cuándo? En el día del Señor, o sea, cuando el Señor venga. Y como está Pablo tan seguro que esta iglesia que tenía muchos problemas, esta iglesia que tenía a muchas personas, inclusive carnales, ¿cómo es que él podía decir, este Jesús que va a regresar los va a confirmar hasta el fin? ¿Para qué? Para que sean irreprensibles. ¿Qué es una persona irreprensible? Algo por el cual no se le puede ni reprender. Para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en la venida del Señor. Pero esta palabra irreprensibles, aquí en el versículo 8, la podemos nosotros entender por lo que dice en el versículo 9. Fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Nosotros no siempre somos fieles, pero Dios es fiel. Él siempre es fiel. Y dice, y este Dios fiel fue el que los llamó. Fue el que los llamó ¿a qué? A comunión, a participar, a ser colaboradores, partícipes con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que está diciendo que Dios nos va a mantener,
¿verdad? Irreprensibles. ¿Por qué? Porque nos ha perdonado de toda maldad. No que siempre somos perfectos o que siempre hacemos lo que agrada a Dios, porque en muchas maneras, ¿verdad?, le fallamos a Dios. Pero note que su salvación no depende de su comportamiento, depende de quién, a quién está relacionado. Y dice, si Dios te llamó, Dios es fiel y Él te guardará y te confirmará hasta el fin, irreprensible. ¿Por qué? Porque tienes comunión con su Hijo Jesucristo. Y esa comunión es, una vez más, aquello que nos une, aquello del cual participamos, aquello de lo cual nos ha relacionado con Dios, que ha cambiado nuestra situación. Y aquí la comunión significa participación. Hemos sido llamados a participar con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hemos sido llamados a participar ¿de qué? De la vida de Cristo. Participar en nuestra unión con Cristo, para que podamos tener comunión con Cristo, una comunión íntima. Y nuestra unión con Cristo es una relación, una vez más, objetiva. Y por eso dije, o eres de Cristo o no eres. No hay ningún lugar intermediario. Bueno, que parte sí soy, hoy soy y mañana no soy. No. O participas o no participas. O eres salvo o no eres salvo. No hay mitad que tal vez sea la mejor. No. Y esto es algo que el Señor, creo, nos quiere enseñar esta mañana. Nuestra unión con Cristo lleva a nuestra participación en Cristo. Y esta unión que tenemos con Cristo, porque hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Salvador, es nuestra relación objetiva. La tengo. Si tú eres de Cristo esta mañana, dime, la tengo. A ver, la tengo. ¿Ve? Tengo esa relación. Es una verdad objetiva que la Biblia nos dice que si hemos creído en Cristo, Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Y no solo le pertenecemos a Cristo, no es que solamente Él nos compró con su sangre y le pertenecemos, aunque sí le pertenecemos, pero espiritualmente nosotros somos parte de Él. Y esta es la verdad que la Biblia nos da. En Efesios capítulo 5 y verso 30, Pablo dice, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Somos qué? Miembros de su cuerpo. Ve, nosotros no podemos decir, bueno, tengo una mano aquí postiza que me cortaron y me la pusieron. Bueno, esa mano puede estar conectada con el cuerpo, pero no es parte del cuerpo, porque no siente nada, especialmente si es metal o algo. Puede ser útil quizá para agarrar algo, pero no tiene vida. La sangre del cuerpo no corre por una parte plástica. Por eso la persona que no es convertida y aún está en la iglesia es simplemente una parte donde el cuerpo, la sangre del cuerpo no fluye, donde la comunión de Dios no fluye, porque no es una conexión real. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, hablando de una manera espiritual y una verdad espiritual. En Primera de Juan, capítulo 1, vamos a regresar a Primera de Juan, ahí donde empezamos esta mañana. El capítulo 1 y el verso 3 sigue diciendo otra vez Juan, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje, verso 5, que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué es el mensaje? Dios es, ¿qué es Dios? Luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora ves, hay personas que dicen, pastor, pero ¿cómo sé yo que soy salvo realmente? ¿Cómo puedo saber si soy convertido o no soy convertido? ¿Cómo puedo saber si soy hijo de Dios, hija de Dios o no soy hija de Dios? Bueno, primeramente vamos a ver el mensaje que se nos ha anunciado. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Cuántas tinieblas hay en Dios? Ninguna.
Así que ya captó bien ese cuadro, ese retrato, ¿verdad? Dios es luz. No hay ninguna oscuridad en Él. No hay ninguna tiniebla en Él. Y luego el versículo 6 dice, y si decimos, o sea, nosotros los que decimos que creemos en Dios, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si Dios es luz y en Él no hay tinieblas, y nosotros decimos, yo sé, yo conozco a Dios, yo tengo comunión con Dios, pero camino en tinieblas, ¿qué hago? Miento. Y no practico la verdad. Y la verdad es que no hay tinieblas en Dios. Es una persona que dice, yo soy creyente, yo a la iglesia, yo creo en Dios, pero vive una vida totalmente absorbida en el pecado. Esa persona está dando testimonio de lo que dice, no es verdad. Eso no es verdad. ¿Tú puedes decir que eres de Cristo y vivir tu vida como vivías antes de conocer al Señor? Claro que no. ¿Por qué? Porque estás conectado con Dios. Y si estás conectado con Dios y Dios es luz, ¿qué es lo que va a empezar a entrar a tu vida? La luz. ¿Y qué va a hacer con las tinieblas que estaban en tu vida? ¿Se van a empezar a qué? A disipar, a ir. ¿Por qué? Porque estás conectado al Dios que es luz. Así que Juan dice, si tú conoces al Dios de luz en cual no hay tinieblas, pero tú andas en tinieblas, estás mintiendo. No es verdad. Pero si andamos en la luz, verso 7, como Él está en luz, ¿qué tenemos? Comunión. Ve, si yo camino en la luz, como Dios está en la luz, si no ando en las tinieblas escondiendo, ¿verdad? Tapando, no. Camino en la luz. Entonces yo puedo, ¿qué? Tener comunión. ¿Con quién? Con los otros, las otras personas, los otros hermanos que también caminan en la luz. Tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, estamos conectados a Él, recibiendo de Él esta vida que nos transforma, esta luz que hace que nuestra vida sea diferente a lo que estaba cuando estábamos en el mundo. Así que si no tenemos esta unión con Cristo, con Dios mismo, no podemos tener una verdadera comunión. No puede haber verdadera comunión sin unión. Yo no puedo experimentar mi relación con mi esposa como mi esposa si yo no estoy unida a ella como mi esposa en la relación matrimonial. Un día yo la conocí a ella como una joven, ¿verdad? No teníamos relación, nos conocimos y le caí tan bien que se enamoró de mí. Y aunque yo soy 14 años mayor que ella, ¿verdad? Nos casamos y entramos en esa relación. Nos conectamos en una relación matrimonial y ahora nos conocemos, tenemos una relación experiencial, subjetiva, nos conocemos, nos amamos. Pero esa relación no sería posible si yo no estuviera conectada con ella en la relación matrimonial. Ahora usted sabe que hay gente que se une sin casarse, simplemente se juntan. Y en lugar y pensar, no nos queremos casar, pero vamos a estar juntos, vamos a hacer todo lo que el matrimonio hace, pero no vamos a estar juntos. Pero esa persona están viviendo fuera de la voluntad de Dios. Segundo, esa comunión que tienen realmente es temporal. Porque en algún tiempo cuando esa persona decida, ¿sabes qué? No estamos casados, ya me cansé de ti, me voy. Así que simplemente se va. Porque no hay una verdadera comunión que lo compromete. Nosotros tenemos la unión con Cristo y podemos tener una verdadera comunión con Él. Podemos experimentar su presencia, su luz, su liberación en nuestra vida. Y este es el fundamento, hermanos, de la comunión verdadera entre creyentes. La unión con nuestro Padre Celestial, nuestra unión con Jesucristo mismo. Y a través de nuestra unión con Cristo, todos los que somos creyentes, hemos sido llamados a participar de la
misma vida, la vida misma de Jesucristo. Por eso aquí nos dice que nosotros tenemos comunión los unos con los otros, porque estamos unidos ¿a qué? A Jesucristo, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Aleluya. Vamos a Juan capítulo 15, el Evangelio según San Juan, en el versículo 1 del capítulo 15. Aquí el Señor habla de la conexión que tenemos con Él, los que creemos en Él, y da una metáfora de la vid y los pámpanos. Y dice en el capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera. Ahora no se le escape la verdad. Jesús está dando una historia, una metáfora, ¿verdad? Que se está comparando Él con una viña, con una vid. Yo soy la vid verdadera. ¿Ve? Porque hay otras vids, pero son falsas. Esas no dan vida. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego dice en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que el Señor aquí nos dice en esta metáfora simbólica de la vid y los pámpanos, que la vid, los pámpanos aquí simbolizan esta unión que tienen entre Cristo y los creyentes, nosotros y Cristo, pero también entre los creyentes el uno con el otro. Y esta unión con Cristo que tenemos, y a través de ella participamos nosotros de toda la virtud, de todo el poder que reside en el Cristo resucitado, en el Cristo glorificado. Y aunque aquí Él no ha ido a la cruz, Él aún es Dios mismo en la carne. Y dice, yo soy la vid y ustedes el pámpano. Sin mí nada pueden hacer. Sin mí no pueden traer fruto. Una vez más, ¿por qué? Porque no podemos tener lo que reside en la vid si no estamos conectados a la vid. Si no tenemos una verdadera conexión con Jesús por fe en Él, no podemos nosotros recibir de lo que Él tiene. No podemos nosotros recibir de toda la, la virtud y el poder que reside en Jesucristo mismo. Ahora, nosotros compartimos de la vida de Cristo porque tenemos una vez más una relación objetiva con Dios y con Cristo. Podemos nosotros tener esta unión verídica y vital con Jesucristo porque estamos en Él. De hecho, cuando usted lee la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento y las epístolas de Pablo y de Pedro, va a encontrar usted una frase que se encuentra muchas veces en la Biblia. En Él, por Él, por medio de. Esas frases nos dicen que nosotros tenemos algo porque estamos conectados con Jesucristo. Cristo dijo, en mí tendréis paz. Si estamos conectados con Cristo, tenemos acceso a la paz que el príncipe de paz tiene. Esa es la comunión. Esa es la experiencia que podemos tener nosotros. En medio, la Biblia dice que somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando yo conectado con Cristo pongo mi fe en Él, puedo reconocer, soy un escogido de Dios. Cuando alguien le diga, ¿y tú quién eres? Soy escogido de Dios. Y no es para ser arrogante, simplemente que es una verdad. Dios me amó en Cristo. Tengo esa relación con Él. Y todo lo que Él es y tiene es mío. Todo lo que Él logró por medio de su sacrificio
me pertenece a mí porque yo estoy conectado con Él. Y como digo, a veces hay personas que dicen, pastor, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Bueno, es una imposibilidad no participar, escúcheme, es una imposibilidad no participar de la santidad, no participar de la justicia, la gracia santificadora de la cabeza del cuerpo si yo pertenezco al cuerpo. O sea que cuando una persona dice que es cristiana, lo que Cristo tiene va a empezar ¿a qué? A ser recibido en su vida. Pero si nunca ve ese cambio en su vida, en su corazón, quiere decir que no hay conexión. Puede haber una conexión religiosa, pero eso es como una parte plástica. Eso es como algo que le pusieron porque se le cortó algo del cuerpo. Pero nosotros que conocemos al Señor y que estamos conectados con Él, recibimos todo lo que viene a través de la cabeza del cuerpo que es Jesucristo. Cristo es santo, yo también debo de ser santo y debo recibir esa santidad. Jesucristo es justo, yo también debo ser una persona justa. Jesucristo es enteramente piadoso y santo, yo también estoy siendo santificado por eso que fluye de la cabeza que es Cristo. Mire Juan capítulo 1, en San Juan capítulo 1 verso 14, Juan escribe aquí del verbo de Dios, dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue ese verbo? Bueno, al principio, versículo 1 dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Jesucristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Y de qué estaba lleno Jesús? De gracia y de verdad. De gloria, de gracia y de verdad. Mire el verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Note esa expresión, de su plenitud todos nosotros tomamos, todos nosotros recibimos. ¿De qué? Del verbo que dice, fue hecho carne y vimos su gloria, su gracia y su verdad. Y nosotros que somos creyentes, si estamos conectados en relación vital con Jesucristo, tenemos gloria, gracia y verdad que empieza ¿a qué? A llenar nuestra vida. Así que no está en la persona tratar de actuar como que es un cristiano. Bueno, voy a actuar como cristiano para que crean que soy cristiano. Esa acción, ese impulso carnal de querer dar la impresión de algo que no es una hipocresía. Y la hipocresía espiritual es lo peor. Si tú eres un hijo de Dios, tú no tienes que tratar de ser y actuar cristianamente. Tú simplemente tomas y recibes de la cabeza a la cual estás conectado la gracia y la verdad y la gloria de aquel que te salvó. Aleluya. Y por eso nosotros no tenemos que probar. La prueba sale de nuestra vida si somos cristianos. Lo que Dios inicia en nuestro corazón empieza a crecer. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Jesucristo. Ahora, eso nos da entonces a nosotros la habilidad de desarrollar ¿qué? La relación de comunión, la relación subjetiva. Tengo una relación objetiva, soy de Cristo. Pero ahora tengo que relacionarme con Él, como yo lo hago, tengo una relación con mi esposa y ahora me relaciono con ella como mi esposa. Tengo una relación con Dios, o una unión con Dios, pero ahora tengo que también que vivir y recibir la comunión que se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque estoy conectado con Él. Entonces nosotros, como personas que somos salvas, empezamos a recibir de la cabeza del cuerpo, ¿verdad? De su plenitud. Porque podemos hacer la pregunta, como cristianos nosotros, ¿dónde recibimos el poder para vivir la vida cristiana? ¿De dónde viene el poder para vivir
la vida cristiana, para vivir cristianamente, si puedo decirlo. Miren, Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo nos dice que nuestra fuerza y nuestra fortaleza viene ¿de quién? Del Señor. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. ¿Dónde recibimos nosotros la fuerza y la fortaleza para vivir la vida cristiana, para poder seguir adelante? Tiene que ser de esa conexión que tenemos con Dios el Padre. ¿Y cómo obtenemos este poder? Romanos capítulo 6. Así que el poder está en Dios, es el poder de Dios, pero nosotros obtenemos este poder, esta vida, ¿verdad? Para vivir la vida cristiana por nuestra unión con Cristo. En Romanos 6, verso 11 dice Pablo, así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué interesante, ¿verdad? Ahí, muertos pero vivos. Estamos muertos pero vivos. ¿Muertos para qué? Al pecado. ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado de nuestra vida pasada y nos hemos conectado por fe en Cristo a la vida que Cristo tiene. Gloria, verdad, ahí como leímos, y gracia. Y nosotros ahora, Pablo dice, considérate, si eres hijo de Dios, si eres cristiano, ten esto en consideración. Ahora vives para Dios. ¿Cómo? Por medio o en Cristo Jesús, nuestro Señor. Note que Cristo siempre está ahí. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento, a Él estamos conectados. ¿Cómo puedo yo vivir la vida cristiana para Dios? Conectado con Cristo. Si soy de Cristo, voy a poder vivir la vida cristiana. La vida cristiana no se puede relacionar uno que no es cristiano. Puede ser religioso, pero no tiene el gozo del Señor. Puede ser religioso, pero no tiene la paz con Dios. Siempre anda pensando si está bien o no. Déjame decirte, si tú ya has puesto tu fe en Cristo, la realidad objetiva es, y esto no es algo necesariamente que tienes tú que sentir por dentro, no es subjetiva, es objetiva. Estoy conectado con Dios. Y para hacer la ilustración del matrimonio con mi esposa, ¿cómo sé que estoy casado con él? Tengo un documento legal que dice que me casé con ella. Sienta o no sienta, me levante algunas mañanas como yo no quisiera estar casado. Mi esposa me recuerda que estoy casado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es una relación objetiva. No, sienta o no sienta, sea buena o sea mala la relación, no importa, la tengo. Si soy de Cristo, estoy conectado a Jesucristo y vivo para Dios por Él. Vivo para Dios porque tengo una relación objetiva con el Salvador Jesucristo. Puede decir gloria a Dios. Así que vivimos nosotros la vida cristiana por el poder que Cristo nos suministra. En el capítulo 8 de Romanos, otra escritura, en el versículo 10, Pablo también escribiendo aquí dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa ¿de qué? De la justicia. ¿La justicia de quién? De Jesucristo. Él es el que nos dio su justicia como don. Así que si Cristo está en nosotros, ¿ve? Si Él está en nosotros y tenemos esa conexión con Él, una relación con Él, el Espíritu vive a causa de la justicia que tenemos por medio de Él. Aleluya. Así que Dios no nos llama simplemente a asociarnos con Cristo, así como de lejitos. No, tenemos una unión vital con Él, una unión de fe que nos une a su persona. Y todo lo que viene de Él puede ser nuestro. Todo lo que compartimos nosotros con Cristo, lo compartimos del poder que rellena la vida del Señor. Aleluya. Y muchos cristianos muchas veces oran para recibir el poder. Señor, dame poder para vivir la vida cristiana. Pero oran como el estudiante universitario, ¿verdad? Que le escribe a sus padres, necesito más dinero para seguir la universidad. Y espera. Pero esperando, a lo mejor me lo mandan, a lo mejor no me lo mandan.
Hay muchos creyentes así viven, con esa actitud. A lo mejor sí y a lo mejor no. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Nosotros recibimos lo que está en la vid. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Y si estamos conectados con Él, nosotros vamos a recibir toda la nutrición, toda la bendición que se encuentra en la vid. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Porque estamos conectados como pámpanos a la vid. Ahora, si usted se encuentra un pámpano que alguien cortó y está tirado ahí, lo trae y lo trata de ponerle ahí ¿cómo decimos nosotros? Una conexión falsa. Aquí se cortó, aquí lo voy a conectar, le voy a poner un tape ahí para que, ¿verdad? Ese pámpano, ¿qué va a hacer? No va a recibir lo que los otros pámpanos reciben de la vida. ¿Por qué? Porque no está conectado. Esa conexión tiene que ser vital por medio de fe. Así que no seamos como ese estudiante universitario que está en dudas. A lo mejor me van a mandar, a lo mejor no. ¿Quién sabe? ¿Verdad? No, nosotros estamos conectados a la vid. Sabemos que tenemos todo lo que se encuentra en Jesucristo y en su vida. Nosotros podemos participar de ello. Ahora, algo importantísimo que todos nosotros debemos de saber, y antes de terminar quiero que nosotros captemos esto. Toda buena cosa, todo buen fruto que tú produces como cristiano, escúchame bien, es el resultado de tu unión con Cristo. Si tienes un gran deseo de estudiar la palabra, de hacer la voluntad de Dios, cualquier manifestación del fruto del Espíritu Santo es el resultado de estar conectado con Cristo. Nunca podemos decir nosotros, ¿verdad? Yo leo la Biblia porque soy más disciplinado que otros. Tal vez, pero eso no es la razón por la cual haces, si eres cristiano. ¿Verdad? Yo tengo una vida de oración y quisiera que otras personas oraran como yo. No es algo para que jactarte, porque no viene de un esfuerzo carnal. Todo fruto, y lo repito, toda buena cosa que tú como cristiano produces es el resultado de tu unión con Cristo. Todo fruto que el pámpano trae a cabo viene por la vid. Viene porque la vid tiene vida y lo comparte hacia nosotros. Y por eso nosotros no tenemos de qué jactarnos. Nuestra unión con Cristo, como digo, es este hecho objetivo, aunque tú lo realices que está ahí o no. Y los cambios en tu vida, el deseo por Dios, el deseo de agradar a Dios, es el fluir de la vida de la vid. Es el fluir que naturalmente viene a los pámpanos. Cristo es el que cambia nuestra vida. Todo deseo, todo buen fruto viene a causa de Él y que nosotros estamos conectados con Él en una relación de fe vital. Y por eso siempre Él debe de recibir toda la gloria. Puede decir amén. Así que esta metáfora, esta analogía de la vid con los pámpanos, no es para que nosotros tengamos la impresión de que somos pasivos, de que, bueno, el Señor es el que viene, todo viene de Él y nosotros no tenemos nada, así que no vamos a hacer nada. No, tampoco, eso no es verdad. En Juan capítulo 15, vamos a regresar ahí donde hemos leído, y el Señor da esta enseñanza de la vid y los pámpanos. Dice en el versículo 4, permaneced en mí. Ese es un imperativo en el griego, en el lenguaje del griego. El imperativo es un mandato. No es simplemente dando información, sino que es un mandato. Y el verbo aquí es permanece, haz esto. Permanece, Cristo dijo, en mí. Es un mandato, es una orden. Y yo, dijo, permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Ahí está. No que el pámpano no da fruto. Nuestra vida debe dar fruto.
pero no somos nosotros los que proveemos la vida que da ese fruto. ¿Quién es? Es la vid. Y por eso tenemos que permanecer en Cristo, permanecer en esa comunión. Ahora, uno puede estar conectado con Cristo y descuidar la permanencia en Cristo y no va a dar fruto. Puede ser cristiano, pero da un poquito de fruto simplemente, pero casi nada. ¿Por qué? Porque la comunión que lo ata y lo une con Cristo no es desarrollada en una manera íntima con Jesucristo. Pero Él dice, permanece en mí. Permanece conectado con mí, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, note, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada. Y eso debe de impactarnos. Nada. No es la habilidad carnal que produce los frutos espirituales. Estamos envueltos, sí, permanecemos. Es algo que nosotros debemos hacer, pero es la vid que produce el fruto en nosotros. Tenemos nosotros que perseverar, permanecer, habitar, es lo que Cristo está diciendo aquí. Habita en mí, permanece en mí, vive en mí. Y Pablo lo dice de esta manera. Vamos a Colosenses capítulo 2 y el verso 6. Colosenses capítulo 2, verso 6. Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Esto es permanecer en Cristo. Pablo lo desglosa aquí, si podemos decir así. Lo menciona de esta manera: como recibiste a Cristo, así camina en Él, así vive en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo? Lo recibimos por fe. Y dice, como lo has recibido a Él, así camina tú. Y luego dice aquí, arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe. Acuérdense que leímos ahí el apóstol Juan, donde dijo que el Señor, cuando Él venga, dice, Él los confirmará hasta el fin. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Por qué? Porque nos ha llamado a comunión con Cristo. Esa verdad que estamos conectados con Cristo en una comunión espiritual es lo que nos va a llevar a ser confirmados hasta el fin. Pero aquí nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad en esto. Y en esto nosotros tenemos que caminar por fe, caminamos en Él arraigados, o sea, bien con las raíces profundas, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Ahora déjeme decirle algo interesante aquí en esto que Pablo escribe, porque nos está llamando a caminar, a hacer como hemos recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ese es un imperativo en el griego otra vez. Es que es un mandato, es una orden. Nos está diciendo, haz esto. Es algo que tenemos responsabilidad de hacer. Pero aquí los verbos en el versículo 7, arraigados, sobreedificados y confirmados, es el griego. En el griego los verbos estos no son activos. O sea, no es la persona que lo está haciendo. Es algo que se le está haciendo. Es un verbo pasivo. O sea, el verbo pasivo es donde la persona que está recibiendo la acción. Primero dice que nosotros tenemos que andar en Él. Eso es un mandato. Eso es algo que nosotros hacemos y tenemos responsabilidad de hacer. Pero luego dice arraigados, sobreedificados, confirmados.
Así que, ¿cómo soy arraigado? ¿Cómo me edifico, sobreedifico? ¿Cómo me confirmo? No lo hago, se me hace a mí. ¿Cuándo? Cuando permanezco, cuando ando como recibí al Señor en fe. Así que vemos aquí, esta es la obra de Dios. O sea, nos está diciendo, entonces camina, ¿verdad? Como recibiste a Jesucristo, así anda en Él, así vive tu vida. Vívela. Pero ahora permítete ser arraigado, permítete ser sobreedificado, permítete ser confirmado en la fe, como ha sido enseñado. ¿Ve? Entonces vemos aquí que el Señor es el que está haciendo esto. ¿Por qué? Porque una vez más es la conexión que tenemos a la vid. Cuando estamos conectados, vamos a ser arraigados, vamos a ser sobreedificados, vamos a ser confirmados en la fe. No tenemos nosotros que tratar de probarle a otros que somos como algo que tenemos que aparentar. No, porque se ve en nuestra vida que hay una edificación que está siendo llevada en la vida. Estoy confirmado en mi fe. ¿Por qué? Porque persevero, porque permanezco. Jesús dijo, permanece en mí. No es algo que digo ahora, ¿y cómo lo voy a hacer? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para? Es un mandamiento bien difícil. ¿Cómo voy a permanecer en el Señor? Hay muchas cosas de acá que me llaman la atención del mundo. Dijo Jesús, yo soy la vid. El pámpano recibe el fruto de la vid. Permanece en mí. Vive en mí. ¿Por qué? Porque tengo una conexión ya vital con Él. Una conexión objetiva me lleva a una conexión subjetiva, donde ahora estoy conectado con Cristo y esa vida que fluye de Él está cambiando y transformando mi vida. Gloria al Señor para siempre. Ahora, rápidamente vamos a Colosenses capítulo 2. Vamos a ver otra vez cómo Pablo aquí lo dice de esta manera. No, perdón, no Colosenses 2, vamos a Colosenses 3, verso 4. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando hablamos de cómo nosotros podemos vivir la vida cristiana, ¿qué significa permanecer en Cristo? Y muchas veces, yo inclusivemente también a veces he enseñado en tiempo pasado que la manera de permanecer en Cristo es teniendo un tiempo quieto con Dios, ¿verdad? Meditando la Escritura, teniendo tiempo de oración. Estas cosas nos ayudan para permanecer en Cristo. Estas actividades espirituales, si les puedo llamar así. Pero a veces el problema es que equivocamos en nuestra mente. Pensamos que el permanecer en Cristo es tener tiempo quieto con Dios, meditar la Biblia, leer la Biblia, meditarla, memorizarla, orar, que todas estas actividades es permanecer en Cristo. Y nos equivocamos en esto porque estos son simplemente los medios para nosotros poder permanecer en Cristo. La fuente de esa permanencia es Cristo mismo. No son los elementos ni las cosas que nosotros practicamos. Las debemos de practicar. Debemos de orar. Debemos de tener tiempo quieto con Dios. Debemos de meditar la palabra de Dios. Pero no confundir los medios con la fuente. Porque uno puede hacer todas esas cosas religiosamente. Pero la conexión que trae la vida de Cristo a nosotros es Cristo mismo. Noten lo que Pablo dice. Cristo, vuestra vida. La vida no es la palabra, no es la oración, no es el tiempo quieto con Dios. Esos son los medios. La vida y la fuente de la vida es Cristo. Y por eso nunca debemos nosotros de equivocarnos en ello.
Todos estos que acabo de mencionar son los medios primarios que el Espíritu usa, pero para transmitir la vida de Cristo a nosotros. Podemos decir que son los instrumentos que Dios usa para ministrarnos la gracia de Dios. Y Cristo es la fuente de nuestra vida, porque Él, como dije Pablo aquí, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Así que no confundamos los medios con la fuente, hermano. Y pensar de que, ¿verdad? Está en nosotros hacer para recibir de Dios. Lo hacemos porque estamos conectados a Cristo. Y debemos nosotros activamente permanecer en Cristo. Poner nuestra mirada en Él por fe. Porque Él es el que me sostiene. Él es el que me nutre. Él es el que me empodera por medio del Espíritu Santo. Él es el que provee todo lo que yo necesito para vivir una vida que a Dios le agrada. Él es el que me provee esto. Ahora, hay maneras en que muchas veces la gente cristiana trata y intenta vivir la vida cristiana. Déjeme darle 4 maneras rápidamente que los cristianos tendemos a hacer para vivir la vida cristiana. Uno es vivir por nuestro propio esfuerzo, por el poder de nuestra propia voluntad. Pero sabemos que Cristo nos dice, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Y vivir de esta manera la vida cristiana es vivir frustrado, sin casi nada de fruto. Y hay cristianos que intentan vivirlo de esa manera. Yo le voy a mostrar a Dios que yo puedo vivir la vida para Él. Segundo, aquellos que viven al otro extremo. Los que quieren hacer todo por su esfuerzo, y al otro extremo, aquellos que no hacen nada, que viven una vida pasiva completamente. Las personas, los creyentes que dicen, ¿sabes qué? Dáselo todo al Señor, pónselo todo al Señor. Y consideran que cualquier esfuerzo que ellos tienen que hacer, a lo mejor es algo de la carne. Tú no tienes que hacer nada, simplemente pasárselo todo al Señor. Pero eso tampoco es la manera del Señor para vivir la vida cristiana. Jesús dijo, si continúas en mi palabra, seréis mis discípulos. Permaneced en mí, ya lo leímos ahí en Juan, capítulo 15. Son algo que tú tienes que involucrarte en ello y hacer. La tercera manera que cristianos intentan vivir la vida o tienden a vivir la vida cristiana es en una dependencia parcial del Señor. Uno que no depende nada del Señor, todo de su fuerza. Otro que depende completamente, todo se lo echa al Señor, vive una vida pasiva. Y en medio de aquellos que tienen una dependencia parcial del Señor. Y los que oramos o decimos, Señor, ayúdame. Yo puedo vivir la vida cristiana hasta cierto punto, pero después de ese punto necesito tu ayuda. Eso es tratar de vivir la vida una vez más, como parcialmente dependiente al Señor. Señor, yo sé que yo voy a hacer todo lo que yo puedo, pero lo que ya no pueda hacer de ahí en adelante, tú me ayudas. Es el creyente que ora, Señor, recuérdame que lo que me acontecerá hoy no es nada que tú y yo no podamos manejar. Y pensamos que vivir la vida cristiana depende todo de nosotros hasta que encontramos o enfrentamos una crisis. Y entonces, bueno, ahí ya yo ya no puedo hacer nada, así que ahora sí voy a confiar que el Señor me va a ayudar. Esa es dependencia parcial en Dios. Tampoco es la manera de vivir. Había un predicador puritano, y quiero leer algo que él escribió porque lo encontré muy interesante. John Owen, el predicador puritano, dijo, no tenemos la capacidad en nosotros mismos, para llevar a cabo ni la más mínima de las tareas de Dios. Esta es una ley de la gracia, dijo. Cuando reconocemos que nos es imposible cumplir con un deber con nuestras propias fuerzas, descubriremos el secreto para llevarlo a cabo. Pero por desgracia, ese es un secreto que a menudo no logramos descubrir. ¿Por qué?
Porque o vivimos por nuestra propia fuerza la vida cristiana, tratamos de vivirla, o vivimos pasivamente, o vivimos parcialmente dependientes. Solamente cuando necesitamos a Dios, pensamos que entonces ahí es cuando le invitamos a que venga a ayudarnos. Y dice John Owen, esta es la ley de la gracia, que no tenemos la capacidad ni de llevar a cabo la mínima de las tareas de Dios. Aquello que Dios nos requiere, no tenemos en nosotros la fuerza para llevarlo a cabo. Pero, conectados a la vid, rendidos a aquel que es nuestra vida, podemos nosotros entonces pedirle al Señor y decirle, Señor, yo voy a darle mi todo. Voy a poner todo el esfuerzo que yo tenga para hacerlo, pero ese, Señor, esa fuerza y ese poder depende de tu mano poderosa que me ayude a hacerlo. ¿Ve? Es diferente de decir, Señor, yo voy a hacer esto, me disciplino y luego cuando ya no pueda, entonces tú me ayudas. No, empezamos invitando la ayuda de Dios, no para ser pasivos, sino para que todo el esfuerzo que nosotros damos sea impulsado por el poder de Dios y el Espíritu Santo. Esto es lo que Pablo decía cuando dijo en Filipenses 4:13, después de que él hablaba de que había pasado por tiempos de necesidad, tiempos donde, ¿verdad?, se habían olvidado de él los hermanos, y dijo, ahora le doy gracias a Dios porque ahora ha renacido o revivido su cuidado de mí. Y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo pasar cualquier cosa. Sé cómo vivir en abundancia, dijo Pablo, sé cómo vivir en escasez. O sea que había circunstancias cambiantes que para Pablo eran un desafío. Pero en medio de ese desafío, dijo, yo lo puedo todo. Note, no terminó ahí. No dijo, todo lo puedo. Eso es arrogancia. Yo lo puedo todo. Pero lo puedo todo, ¿por qué? Porque Cristo me fortalece. Puedo pasar por cualquier cosa, no importa lo que sea, porque el poder viene de Cristo. Eso es estar conectado a la vid, eso es tener un empoderamiento total, pero por la fortaleza que tenemos en Cristo. Quiero terminar aquí en Colosenses. Déjeme darle esa escritura y una más. Colosenses 1:28. Mire lo que dice Pablo aquí. Él da todo su esfuerzo, toda su parte, hace todo lo que puede, pero lo hace en dependencia del Espíritu Santo, que una vez más, ¿qué hace? Que nos suministra la vida de Cristo, porque tenemos una unión con Él. Colosenses 1:28. 1:28. Dice, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Note que dice, anunciamos, amonestamos, enseñamos, o sea, estamos trabajando para que la gente madure en Cristo, para la cual también dice trabajo, luchando, según esa palabra luchar es la palabra en el griego donde nosotros tenemos la palabra hispana agonizando. O sea, no nada más estoy trabajando, estoy agonizando en el trabajo. ¿Ve? Agonizomai. Agonizando según la potencia, según el poder de ¿quién? De Él. Note, yo trabajo, pero según el poder de Dios que Él me da. Doy todo el esfuerzo que puedo. No soy pasivo. Hago todo lo que Dios demanda de mí, pero lo hago en dependencia del poder que Él me da para hacerlo. En la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa palabra poderosamente, la palabra griega dunamis. El poder explosivo del Espíritu Santo. Recibiréis poder, dijo Cristo, dunamis, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, la cual actúa poderosamente en mí, dinámicamente en mí. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Así que yo tengo que hacer la obra, yo tengo que poner el esfuerzo, pero tengo que confiar en la relación que yo tengo con Él, en la comunión
de la cual yo participo de Dios y de Jesucristo, que me da el poder para poder agradar a Dios en todo lo que hago, permaneciendo en Cristo para dar el fruto, porque recibo de la vid la vida que viene de Él. Y luego, para terminar, el Salmo 127 y el verso 1. En el Antiguo Testamento, el salmista dice aquí en el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, ¿qué hacen los trabajadores? Trabajan en vano. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que, hermanos, el constructor debe trabajar. No va pasivamente a decir, el Señor va a edificar la casa, así que yo me voy a sentar y dejar que Él la edifique. No, Él te ha llamado a ti para tener comunión con Él. El constructor debe trabajar, el vigilante debe vigilar, pero ambos deben depender enteramente del Señor. Porque si el Señor no lo hace, en vano trabaja el trabajador, en vano vela el que hace la guardia. Señor, gracias te damos esta mañana por la comunión que tenemos contigo. Gracias, Señor, por esa conexión que tenemos con Jesucristo, que es el fundamento de nuestra comunión, nuestra participación, nuestra colaboración y nuestra comunión con nuestros hermanos. Gracias te doy, Señor, porque me has dado esa conexión. Yo la declaro esta mañana. Tengo a Cristo como la vid en mi vida. Y como pámpano conectado a esa vid, yo recibo la vida que fluye de Él. Te doy gracias, Señor, porque todo lo bueno en mi vida es producido por esa vida que viene de la cabeza que es Cristo. A Él sea la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y harás en nosotros. Llévanos de este lugar meditando en esta verdad, Señor, que podemos tener comunión contigo porque tenemos una unión contigo y con el Padre. Por fe en Jesucristo, ahora tú has transformado nuestra vida y nos das el privilegio, Señor, de recibir todo el fluir de la vida, la gracia, la verdad, la justicia, la santidad que viene de ti, Señor. Te agradecemos. Edifica la casa, Señor. Guarda la ciudad. Guarda nuestra vida. Y que, Señor, vivamos en esta comunión desarrollando cada día más ese amor que tenemos por ti, que tú nos has dado. Llévanos de este lugar en paz, Señor. Y ayúdanos para hacerte fieles y testimonio en el mundo donde caminamos en esta semana. Te pido esto en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria y la honra para siempre. Amén y amén. Dios te bendiga.